Continuamos en Soluciones. Estamos conversando con la doctora Moravia Rodríguez. Ella es otorrinolaringóloga, pero además es asesora médica en Intermedi. Doctora, dejamos en el aire una pregunta, pero antes es necesario puntualizar en algo que es un poco más importante o es necesario para llegar a eso. ¿Cuáles son las principales consecuencias de encontrar a una gran cantidad de personas en las emergencias de los principales centros asistenciales que realmente no requieren estar allí? Bueno, evidentemente, una de las primeras consecuencias es la pérdida de tiempo, ¿no? El tiempo que se pierde para atender a un universo grande de pacientes, de los cuales el 90% no necesitarían ir a una emergencia de un hospital o de una clínica. Okay. Eso significa que el médico, las verdaderas emergencias, se retrasa su diagnóstico. El paciente que realmente merita una terapia, un tratamiento para un infarto, un tratamiento y una evaluación para un ACV, una crisis hipertensiva, una crisis de asma, a esos pacientes o un paciente que esté infectado por la razón que fuese, se retrasa la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. Eso pone en riesgo la vida de los pacientes que sí ameritan estar allí. Y del resto de los pacientes, igual, pérdida de tiempo, pérdidas de horas hombre, pérdidas de horas de trabajo, en circunstancias que el paciente o bien las puede evaluar en casa, resolver en casa, e ir por una consulta externa para que un médico en una consulta externa pues le coloque tratamiento sin necesidad de que el paciente vaya a una emergencia. Entonces, sin descartar además el peligro que puede significar si la emergencia surge en horas de la madrugada, pues trasladarse a un centro asistencial. Imagínese usted una mujer sola con su bebé, pues transitando a altas horas de la noche por las calles de la ciudad buscando alguna emergencia donde pueda ser atendida. Es decir, se expone la persona realmente a múltiples riesgos e incomodidades sin necesidad al final del día, pero supongamos que es por desconocimiento, que es por ignorancia, el hecho de no saber si es algo que puedo atender en casa o no. La pregunta entonces es la que dejábamos en el aire, en el segmento anterior. ¿Qué es lo que hace que en Venezuela exista tanta dificultad por parte de nosotros como ciudadanos en esa diferenciación? ¿O es algo que se ve o que pueda ser común en cualquier emergencia de cualquier otro país? Sí, en otros países los gobiernos federales o gobiernos estatales, los ministerios de salud, tienen, una de sus funciones es dar información a la población por distintos medios públicos para que ellos sepan en qué épocas del año hay cierto tipo de patología, cuáles son las medidas que se deben de tomar, y en qué circunstancias deben o no ir a un médico. Ellos mantienen sus estadísticas y sus estadísticas epidemiológicas, y eso es una herramienta, para eso es que existe la epidemiología, para poder orientar a los pacientes qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Okay? En el caso de la comunidad médica, es nuestro deber como médicos, en nuestros pacientes, educarlos en ciertas cosas. Los pediatras tienen el deber de educar a las madres y decirles lo más básico: si tiene fiebre, esto es lo que tiene que hacer, estas son las medidas A, B y C, y si no mejora, pues me llama o viene a la consulta. Igual con los internistas, con los cardiólogos, con todos los especialistas. Porque además en el caso de los niños se exponen, aparte del riesgo del traslado, a una gran cantidad de enfermedades que podemos encontrar en estas salas de emergencia. Personas que, bueno, sí tienen alguna patología pues aún más grave y que pueda ser de fácil contagio. Además hay que pensar en muchísimas cosas antes de trasladarse, sobre todo con un niño o con una persona en un estado de salud delicado, a una emergencia de cualquier centro asistencial. Ahora, por lo general, doctora, ¿qué grupo etario de nuestra población es el que reporta mayor cantidad de emergencias médicas? Los que más utilizan los servicios de las emergencias son en realidad la población en edad productiva. El segundo grupo etario serían los niños, es decir, de 0 a 12, 13 años, son los segundos en población. Y los últimos, lamentablemente, en mi opinión, son las personas de la tercera edad, a menos que presenten un cuadro catastrófico. Lamentablemente, la gente, por tener personas de la tercera edad, pareciera no prestarles mucha atención, porque estas personas no dicen que se sienten mal, consideran que de repente son una carga para su familia y tratan de no utilizar o no molestar.
Sin embargo, los de las edades extremas, tanto los niños como las personas de la tercera edad, son los que presentan las verdaderas emergencias, y no la población que más utiliza los servicios, que es la población en edad productiva. Ahora, también otro punto importante es dejar bien claro acá que el hecho de que una emergencia pueda ser atendida en casa no significa que usted se va a olvidar por completo del médico. ¿Cuáles son los riesgos, doctora, de comenzar a automedicarnos? Algo que además es lamentablemente muy frecuente en nuestro país. Por no querer asistir a una emergencia, porque sabemos el riesgo que significa trasladarnos, sabemos la incomodidad de no saber cuánto tiempo vamos a tener que esperar en una sala de emergencia para poder ser atendidos. Sí, evidentemente la automedicación nunca se recomienda. Lo máximo que pudiese hacer el paciente es tomarse un acetaminofén si tiene un dolor o presenta algo de lo que el paciente no conoce y no quisiese asistir. Hay pacientes que se niegan a asistir al médico, independientemente de la patología que se presenta. ¿Cuáles son los principales riesgos que pudieran presentarse, La doctora? muerte, ese es el principal riesgo, que el paciente ignore sus síntomas o ignore los síntomas de una persona de la tercera edad o ignore los síntomas de un bebé y el paciente fallezca por algo muy simple de tratar. Así es. Ese es el riesgo Se puede mayor. complicar el cuadro. Puede infectarse un paciente que tenga una infección respiratoria, por ejemplo, y no sea viral, sino bacteriana, termine presentando algo que requiera hospitalización en terapia, una sepsis, igual el final sigue siendo el fallecimiento del paciente. O personas que sencillamente llega el vecino y le dice, bueno, mira, tengo 3 días con esto, a mí me funcionó perfecto esta pastillita, tómatela. Y cuando se la toma resulta ser que es alérgico a alguno de los componentes de la pastilla y puede desarrollar algún cuadro alérgico pues bastante fuerte, que lo puede llevar inclusive a la muerte. Sí. Por supuesto, una reacción alérgica, lo que llamamos nosotros anafiláctica, en donde hace edema de glotis del paciente, por supuesto, eso en cuestión de 45 minutos el paciente entra en paro respiratorio. O que se le dé un medicamento que el paciente no necesita, pensando que es una hipertensión, no, a mí me dio lo mismo, eso debe ser una crisis hipertensiva, tómate esto, y el paciente termina con una hipotensión o empeorando algún cuadro de base, un hipoglicemiante. Cualquier medicamento que el paciente no amerite puede tener cualquier tipo de reacción, se le llama bien sea alérgica o adversa, y termina el paciente con algún proceso que de verdad ponga en riesgo su vida. Entonces, doctora, nos sentimos mal, sabemos que no es algo tampoco como para irnos volando a una emergencia. ¿Cuál es la mejor forma de comenzar a tratar esa dolencia en casa? Analgésicos, antipiréticos, descanso. Es importante que el paciente, si cree que tiene algo infectocontagioso, no salga de su casa porque se lo contamina al resto de la población, en el autobús, en el metro y en su sitio de trabajo. Y si en 24 horas, 48 horas, su cuadro no mejora, llamar a un médico para su evaluación. Y aquí entra en juego algo que se llama la telemedicina. Doctora, ¿qué es la telemedicina? La telemedicina es la atención médica o la interacción entre un paciente y un médico por cualquier vía electrónica. Puede ser mensajería de texto, puede ser correo electrónico, videoconferencia, que es, digamos, la parte de la telemedicina más sofisticada, pero puede ser chat. Cualquier medio electrónico que se utilice para la comunicación entre médico y paciente, eso forma parte de la telemedicina. Para poder brindar asistencia primaria, por decirlo así. Decirle a la persona, bueno, mira, ¿qué sientes? Esto es lo que puedes ir haciendo. Si no mejoras, entonces definitivamente hay que acudir a una consulta, debes acudir a un centro especializado, un centro de asistencia, ¿no? Sí, eso tendría un par de pasos. El primer paso sería el telediagnóstico, que es el momento en que el médico y el paciente se comunican y el médico interroga para tener una idea de los síntomas y el posible diagnóstico. Eso sería el telediagnóstico. Y luego vendría el teletratamiento. Las recomendaciones que se le harían, bien sea recomendaciones básicas o farmacopea, farmacología, tómese este tratamiento, compre tal medicina, tome, qué sé yo, un medicamento para rehidratación. Si el médico vía telefónica considera que lo que tiene el paciente requiere de la atención médica en persona, entonces vendría ya la atención por cualquiera de las vías, bien sea que el paciente se traslade a un centro de salud o que el médico vaya a su casa.